Albert Einstein no era el genio que te enseñaron en la escuela. Era algo mucho más incómodo que eso. Era un hombre que ya sabía lo que le iba a pasar a la humanidad, y aún así eligió seguir hablando, elegir advertirnos, aunque nadie lo escuchara. Durante décadas la historia lo redujo a una ecuación, E=mc², una fórmula en el pizarrón, una lengua de fuera, un hombre de cabello revuelto. Eso es todo lo que nos contaron. Pero Einstein dejó escritos, cartas, entrevistas y reflexiones que van mucho más allá de la física. Habló del peligro de las masas que no piensan, del futuro de la tecnología sin conciencia, de los gobiernos que usan la ciencia como arma, de una humanidad que avanza en velocidad, pero retrocede en sabiduría. Y lo dijo hace más de 70 años. ¿Tú crees que eso era coincidencia? Piénsalo por un segundo. Un hombre que vivió antes de Internet, antes de las redes sociales, antes de la inteligencia artificial, y ya describía con una precisión escalofriante exactamente el mundo en el que tú y yo estamos viviendo hoy. Yo, cuando leí sus palabras por primera vez, tuve que cerrar el libro y quedarme en silencio. No porque fueran complicadas, sino porque eran demasiado exactas, demasiado actuales. Como si Einstein no hubiera muerto en 1955, sino como si hubiera escrito esas palabras la semana pasada. En este video vamos a ir más allá del científico. Vamos a conocer al hombre que vio venir todo esto, que entendió la naturaleza humana con una claridad que pocos filósofos lograron, y que dejó mensajes que hoy, más que nunca, necesitamos escuchar. Porque Einstein ya sabía lo que iba a pasar con la humanidad. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharlo ahora? Quédate hasta el final. Lo que viene te va a cambiar la forma de ver este mundo. Lo que nadie te contó sobre Einstein es que reprobó. O al menos, eso es lo que todo el mundo repite como si fuera un hecho probado. Pero aquí viene la primera verdad incómoda. Einstein no reprobó matemáticas. Era brillante en ellas desde niño. Lo que sí pasó fue algo mucho más interesante y mucho más humano. A los 15 años, Einstein fue expulsado del gimnasio en Múnich. No por bruto, sino porque los maestros lo consideraban un elemento perturbador. Un chico que cuestionaba demasiado, que no aceptaba las respuestas sin entenderlas, que incomodaba al sistema con su forma de pensar. El sistema educativo de su época no sabía qué hacer con alguien como él, y lo eliminó. ¿Te suena familiar? Años después, cuando intentó entrar a la universidad, fue rechazado la primera vez. Cuando por fin se graduó, ninguna universidad quiso contratarlo como profesor. Terminó trabajando como empleado en una oficina de patentes en Berna, revisando inventos de otras personas, mientras en su cabeza construía las teorías que cambiarían la física para siempre. Piénsalo por un momento. El hombre que redefinió nuestra comprensión del universo. Pasó años sentado en un escritorio burocrático, sin reconocimiento, sin laboratorio, sin título académico que lo respaldara. Solo con su mente, solo con su obsesión. Y en ese contexto, en ese anonimato casi absurdo, escribió en 1905 no uno, sino 4 artículos científicos que transformaron la física moderna. Los historiadores llaman a ese año su Annus Mirabilis, su año milagroso. Pero yo lo llamaría algo diferente. Lo llamaría el año en que el mundo tuvo que reconocer lo que había estado ignorando, porque Einstein no llegó al éxito a pesar de sus fracasos. Llegó con ellos, los cargó, los procesó y los convirtió en combustible. Ahora bien, hay algo que casi nunca se menciona cuando se habla de Einstein y que me parece fundamental para entender todo lo que viene en este video. Einstein era profundamente sensible a lo que pasaba a su alrededor. No era un científico encerrado en su torre de marfil, ajeno al mundo. Todo lo contrario. Vivió en carne propia el ascenso del nazismo en Alemania. Vio cómo la ciencia podía ser usada como herramienta de destrucción masiva. Participó, aunque con enorme culpa después, en el proyecto que derivó en la bomba atómica. Y esa culpa lo marcó para siempre. Lo llevó a escribir, a advertir, a hablar de cosas que iban mucho más allá de las ecuaciones.
Einstein entendió algo que muy pocos científicos de su tiempo se atrevieron a decir en voz alta, que el mayor peligro para la humanidad no era la ignorancia, era la inteligencia sin conciencia, el conocimiento sin valores, el progreso sin sabiduría. Y eso, hoy, en el mundo en el que vivimos, resuena con una fuerza que asusta. Yo creo que por eso su figura sigue tan viva. No porque E=mc² siga apareciendo en las playeras y en los memes, sino porque cuando lees sus palabras reales, las que escribió en sus cartas, en sus ensayos, en sus discursos, sientes que estaba hablando de ahora, de este momento, de esta sociedad. Un hombre que nació en 1879, que creció sin televisión ni teléfono, que nunca usó internet, que murió en 1955. Y sin embargo describió con una claridad perturbadora los dilemas éticos, políticos y humanos que hoy nos tienen paralizados. ¿Cómo es eso posible? La respuesta está en que Einstein no solo estudiaba el universo, estudiaba al ser humano, y había llegado a conclusiones que, si las hubiéramos escuchado a tiempo, quizás estaríamos viviendo en un mundo muy diferente. En los próximos minutos vamos a explorar exactamente eso. Las advertencias que hizo, las predicciones que nadie quiso tomar en serio, y los mensajes que dejó escritos, como si supiera que algún día alguien los necesitaría leer. Einstein nunca se consideró a sí mismo un profeta. Esa palabra le hubiera parecido ridícula. Él era un científico, un hombre que confiaba en la razón, en la evidencia, en el método. Pero hay algo que separa a los grandes pensadores del resto de los mortales: su capacidad de ver patrones donde los demás solo ven caos. Y Einstein tenía esa capacidad en un nivel que todavía hoy resulta difícil de explicar. A lo largo de su vida, dejó afirmaciones sobre el futuro de la humanidad que en su momento sonaron abstractas, filosóficas, casi poéticas. Pero el tiempo se encargó de convertirlas en algo mucho más serio, en advertencias que se cumplieron, en predicciones que la historia validó una por una. Hablemos de la primera. Einstein advirtió repetidamente sobre el peligro de una sociedad que privilegia la información por encima del pensamiento crítico. Lo dijo de distintas maneras en distintos momentos de su vida. Decía que la educación no debería ser sobre llenar cabezas de datos, sino sobre enseñar a las personas a pensar por sí mismas. Que una mente llena de información pero incapaz de cuestionarla era, en el fondo, una mente vacía. ¿Y qué tenemos hoy? Vivimos en la era de mayor acceso a la información en toda la historia de la humanidad. Cualquier persona con un teléfono puede acceder en segundos a más conocimiento del que una biblioteca entera podía ofrecer hace 50 años. Y sin embargo, los niveles de desinformación, de manipulación, de pensamiento superficial son más altos que nunca. Tenemos toda la información del mundo y cada vez pensamos menos con ella. Einstein lo vio venir. La segunda advertencia tiene que ver con la tecnología. Einstein fue uno de los primeros científicos de alto perfil en señalar que el avance tecnológico, sin un desarrollo paralelo en la consciencia ética del ser humano, era una receta para el desastre. No estaba en contra de la tecnología. Estaba en contra de la ilusión de que la tecnología por sí sola nos haría mejores personas o nos resolvería los problemas que nosotros mismos creamos. Hoy la inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo, la creatividad, la guerra, la política y las relaciones humanas a una velocidad que ningún marco ético, legal o filosófico ha podido seguir. Los gobiernos no saben cómo regularla. Las empresas no quieren que las regulen. Y la sociedad apenas está empezando a entender lo que significa que una máquina pueda pensar, crear y decidir. Einstein no sabía lo que era una red neuronal, pero sabía exactamente cuál era el riesgo de construir herramientas más poderosas que nuestra sabiduría para usarlas. Y eso me hace pensar algo, y lo digo con toda honestidad. A veces siento que estamos repitiendo exactamente el error que él señaló. Avanzamos en velocidad, construimos en potencia y dejamos la reflexión para después, siempre para después. La tercera advertencia es quizás la más incómoda de todas.
Einstein habló en múltiples ocasiones sobre el nacionalismo exacerbado como una de las fuerzas más destructivas que puede enfrentar una civilización. Lo vivió en primera persona. Vio cómo Alemania, una de las naciones más cultas y desarrolladas de Europa, fue seducida por un discurso de superioridad nacional que terminó en el mayor genocidio de la historia moderna. Y después de eso, cuando muchos pensaban que el mundo había aprendido la lección, Einstein no era tan optimista. Decía que el nacionalismo era una enfermedad infantil, el sarampión de la humanidad, pero que como toda enfermedad recurrente, podía volver. Podía mutar. Podía presentarse con nuevas caras, nuevos nombres, nuevos enemigos señalados. Hoy el ascenso de movimientos ultranacionalistas en Europa, en América, en Asia, en prácticamente cada región del mundo, no es un fenómeno aislado, es un patrón. El mismo patrón que Einstein observó, que lo expulsó de su país, que lo convirtió en refugiado, que lo llevó a cruzar el océano con lo que podía cargar. La historia no se repite exactamente, pero rima, y Einstein conocía esa rima de memoria. Hubo también algo que Einstein señaló sobre la relación entre el individuo y el sistema, entre la persona y la masa, que hoy cobra un significado completamente nuevo. Decía que la sumisión ciega a la autoridad es la mayor amenaza para la verdad. Que las personas que delegan su pensamiento en líderes, en instituciones, en ideologías, sin cuestionarlas, se convierten en cómplices pasivos de lo que esas estructuras decidan hacer. ¿Cuántas veces en la historia reciente hemos visto a personas perfectamente normales, con familia, con trabajo, con vida cotidiana, apoyar o simplemente ignorar políticas, decisiones y acciones que en otro contexto habrían considerado inaceptables? No porque sean malas personas, sino porque dejaron de pensar por cuenta propia y le cedieron ese trabajo a alguien más. Einstein lo llamaba el mayor peligro silencioso, y tenía razón. Pero aquí quiero hacer una pausa, porque sería deshonesto de mi parte presentar a Einstein solo como un profeta infalible. También se equivocó, y sus errores son igual de reveladores que sus aciertos. Einstein rechazó durante décadas la mecánica cuántica en su forma probabilística. La famosa frase que se le atribuye, de que Dios no juega a los dados, resume su resistencia a aceptar que el universo, en su nivel más fundamental, podía ser inherentemente impredecible. La historia científica le dio la razón a sus oponentes. El universo sí juega a los dados, y lo hace todo el tiempo. ¿Por qué importa esto? Porque nos recuerda que incluso las mentes más brillantes tienen puntos ciegos, que la genialidad no es sinónimo de infalibilidad, que Einstein, con toda su lucidez sobre los asuntos humanos, también era un hombre con sus propias limitaciones, sus propias resistencias, sus propios miedos disfrazados de convicciones, y eso, curiosamente, lo hace más confiable, no menos, porque sus advertencias no venían de alguien que se creía un dios, venían de alguien que sabía perfectamente lo que era fallar, lo que era ser ignorado, lo que era vivir en un mundo que no termina de entenderte. Lo que la ciencia y la historia han confirmado no es que Einstein tenía poderes especiales de predicción. Lo que han confirmado es que cuando alguien observa con honestidad, piensa con profundidad y habla con valentía, a veces alcanza a ver lo que los demás todavía no pueden ver. Y Einstein hizo exactamente eso, una y otra vez, durante toda su vida. La pregunta que queda flotando en el aire es la siguiente. Si ya sabemos que tenía razón en tantas cosas, ¿por qué seguimos sin escucharlo? Hay una diferencia enorme entre conocer la obra de alguien y conocer su forma de ver el mundo. Con Einstein, durante décadas, nos quedamos solo con la obra, con las ecuaciones, con los premios, con la foto. Pero su filosofía de vida, la manera en que pensaba sobre la existencia, sobre el ser humano, sobre el propósito de estar aquí, eso quedó guardado en cartas, en discursos, en conversaciones que muy pocos se tomaron el trabajo de leer con atención. Y es una lástima, porque ahí es donde está lo más valioso que dejó. Einstein creía profundamente que la curiosidad era la fuerza más poderosa que podía tener un ser humano. No la inteligencia, no el talento, no el esfuerzo, aunque también los valoraba.
la curiosidad. Decía que él no tenía ningún talento especial, que simplemente era apasionadamente curioso. Y aunque esa frase suena humilde, casi modesta, en realidad esconde algo mucho más profundo. La curiosidad, para Einstein, no era un rasgo de personalidad. Era una postura ante la vida. Era la decisión consciente o inconsciente de no aceptar el mundo como te lo entregan. De seguir preguntando cuando todos ya dejaron de hacerlo. De encontrar fascinante lo que a los demás les parece obvio o aburrido. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser genuinamente curioso sobre algo? No para aprender algo útil, no para mejorar tu productividad, no para tener más éxito, sino simplemente porque algo te parecía misterioso y querías entenderlo. Esa capacidad que todos tenemos de niños y que el sistema se encarga de ir apagando con los años, era para Einstein la diferencia entre una vida vivida y una vida simplemente transcurrida. Pero la filosofía de Einstein no se quedaba en la curiosidad individual. Tenía una dimensión mucho más amplia y mucho más exigente. Einstein creía que cada persona tiene una responsabilidad con los demás. No una responsabilidad religiosa, no una obligación moral impuesta desde afuera, sino algo más visceral, más honesto. Decía que el valor de un hombre debería medirse por lo que da, no por lo que recibe. Que una vida dedicada exclusivamente al beneficio propio era, en el fondo, una vida desperdiciada. Y esto lo decía alguien que pudo haber ganado fortunas con sus descubrimientos, que tuvo ofertas de gobiernos y empresas, que vivió sus últimos años en Estados Unidos con un reconocimiento que pocos científicos han alcanzado jamás. Y aún así, eligió dedicar gran parte de su energía, de su nombre, de su voz, a causas que no le generaban ningún beneficio personal. Los derechos civiles, el pacifismo, la advertencia sobre las armas nucleares, la educación libre y crítica. Yo, particularmente, creo que esa es la parte de Einstein que más incomoda al mundo contemporáneo, porque vivimos en una cultura que glorifica el éxito individual, la acumulación, la optimización personal. Y Einstein, desde el lugar del hombre más famoso de la ciencia del siglo XX, estaba diciendo exactamente lo contrario. Estaba diciendo que lo que haces por ti mismo muere contigo, pero lo que haces por los demás puede sobrevivirte para siempre. Había otra convicción que Einstein sostuvo toda su vida, y que tiene una relevancia casi dolorosa en el mundo de hoy. Creía que la imaginación era más importante que el conocimiento. Frase que hoy aparece en tazas y pósters, pero que casi nadie entiende en su dimensión real. No estaba hablando de creatividad artística, estaba hablando de la capacidad de visualizar lo que todavía no existe. De imaginar mundos, soluciones, posibilidades que la realidad actual no ofrece. Decía que el conocimiento es limitado porque solo puede abarcar lo que ya sabemos, lo que ya ocurrió, lo que ya fue demostrado. Pero la imaginación es infinita porque puede ir a cualquier lugar, incluso a los lugares donde la lógica todavía no llega. En un mundo que hoy premia los datos por encima de las ideas, los resultados por encima de los procesos, la eficiencia por encima de la profundidad, esa afirmación de Einstein suena casi subversiva, casi peligrosa, y quizás por eso la hemos reducido a un adorno decorativo. Porque si la tomáramos en serio, tendríamos que repensar completamente cómo educamos, cómo trabajamos, cómo medimos el valor de las personas. Einstein también tenía una relación muy particular con el fracaso, una relación que choca frontalmente con la narrativa que hoy se vende sobre el éxito. No romantizaba el fracaso, no lo celebraba como si fuera un logro en sí mismo, pero tampoco le tenía miedo. Decía que quien nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Y lo decía desde la experiencia, desde años de trabajo que no llevaban a ningún resultado visible, desde teorías que sus colegas rechazaban, desde noches en las que el universo simplemente no le daba las respuestas que buscaba. Pienso en eso, y me parece que hay una lección que va mucho más allá de la ciencia. En un tiempo en que las redes sociales nos muestran solo los resultados, solo los momentos brillantes, solo los antes y después, Einstein nos recuerda que entre el punto de partida y el logro hay un territorio largo, oscuro, silencioso, que nadie fotografía y que todos atraviesan.
y que ese territorio no es el obstáculo, es el camino. Finalmente, hay algo en la filosofía de Einstein que me parece el hilo que une todo lo demás. Su convicción de que el ser humano no es una isla, de que estamos conectados de maneras que van más allá de lo que podemos medir o demostrar, que el bienestar de uno está profundamente ligado al bienestar de todos, que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno no es neutralidad, es una forma de complicidad. Lo dijo de muchas formas a lo largo de su vida. Lo vivió cuando se negó a permanecer en silencio mientras el nazismo crecía. Lo vivió cuando firmó cartas, cuando dio discursos, cuando usó su nombre en causas que muchos consideraban políticamente inconvenientes para alguien de su estatura. Einstein entendía que la grandeza no se mide en premios ni en ecuaciones. Se mide en la honestidad con la que uno vive sus propias convicciones, incluso cuando cuesta, incluso cuando incomoda, incluso cuando el mundo preferiría que te quedaras callado y siguieras resolviendo fórmulas. Eso es lo que él sabía sobre el ser humano, y lo que sabía sobre sí mismo, y lo que, si somos honestos, en algún rincón de nuestra conciencia, todos ya sabemos también. Hay una carta que Einstein escribió un día antes de morir. Nunca la terminó. La encontraron sobre su escritorio en Princeton, con su letra ya temblorosa, con las palabras cortadas a la mitad como si el tiempo simplemente se hubiera agotado antes de que pudiera decir todo lo que quería decir. Esa imagen, la de un hombre que hasta el último momento seguía intentando comunicar algo, seguía intentando dejar un mensaje, me parece la metáfora más honesta de quién fue Einstein en realidad. Porque Einstein no murió en paz con el mundo, murió preocupado por él, y esa preocupación, lejos de ser una debilidad, era la expresión más pura de todo lo que había intentado hacer durante 86 años de vida. El mensaje que Einstein dejó para la humanidad no está condensado en un solo texto, en un solo discurso, en una sola frase. Está disperso. Está escondido entre líneas de cartas que escribió a amigos, a colegas, a desconocidos que le escribían preguntándole sobre el sentido de la vida. Está en los márgenes de sus cuadernos. Está en las entrevistas que dio y que durante décadas nadie consideró tan importantes como sus fórmulas. Pero si uno se toma el trabajo de reunir todos esos fragmentos, de leerlos juntos, de escucharlos como si fueran un solo mensaje, aparece algo que resulta imposible ignorar. Einstein creía que la humanidad estaba en una carrera, no contra otras civilizaciones, no contra el tiempo en sentido físico, sino contra su propia naturaleza. Una carrera entre su capacidad de destruirse a sí misma y su capacidad de evolucionar lo suficiente como para no hacerlo. Y no era optimista sobre el resultado, pero tampoco era pesimista. Era algo más difícil de sostener que cualquiera de esas dos posiciones. Era lúcido. La lucidez es incómoda. El optimismo da esperanza fácil. El pesimismo da permiso para no intentarlo. Pero la lucidez te obliga a ver las cosas como son, a reconocer el peligro real y aún así elegir actuar, aún así elegir hablar. Aún así elegir creer que el esfuerzo tiene sentido, no porque el éxito esté garantizado, sino porque rendirse es la única opción que garantiza el fracaso. Eso es lo que Einstein eligió hacer hasta el final, y creo que ese es el mensaje más profundo que nos dejó. No una fórmula, no una teoría, una forma de estar en el mundo frente a lo que no puedes controlar. Hay algo específico que dijo sobre las generaciones futuras que hoy me resulta casi insoportablemente actual. Decía que el mundo no está en peligro por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que lo ven y no hacen nada. Esa frase lleva décadas circulando en Internet, en discursos, en carteles motivacionales. Y sin embargo, seguimos comportándonos exactamente como si no la hubiéramos leído nunca. ¿Por qué? Yo creo que porque es más fácil compartir una frase que vivir según ella. Es más fácil admirar la valentía de Einstein desde la distancia que preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros con la nuestra? Es más fácil convertir a un hombre en ícono que tomarse en serio lo que ese hombre intentó decirnos. Einstein nos dejó algo que va más allá del conocimiento científico. Nos dejó un espejo. Un espejo en el que, si nos miramos con honestidad, podemos ver con claridad lo que estamos haciendo bien, lo que estamos evitando hacer y lo que todavía estamos a tiempo de cambiar.
Nos dejó la idea de que la inteligencia sin empatía es peligrosa, que el progreso sin valores es autodestructivo, que la libertad sin responsabilidad es solo otra forma de caos con mejor marketing. Nos dejó la convicción de que cada persona, sin importar su origen, su nivel educativo, su posición económica, tiene la capacidad y la responsabilidad de pensar por sí misma, de cuestionar lo que le dicen, de negarse a ser simplemente un engranaje en una máquina que no comprende ni ha elegido. Y nos dejó algo que quizás es lo más difícil de aceptar de todo lo que dijo. Nos dejó la idea de que el tiempo no espera, que las advertencias tienen fecha de vencimiento, que hay momentos en la historia en que todavía es posible cambiar el rumbo y momentos en que ya es demasiado tarde, y que la diferencia entre uno y otro la marcan las decisiones que tomamos o que nos negamos a tomar en el presente. Einstein lo vio en su propio tiempo. Vio cómo Europa ignoró las señales hasta que las señales se convirtieron en humo y en silencio. Vio cómo la comunidad científica construyó el arma más destructiva de la historia porque alguien se los pidió y porque el contexto lo hacía parecer necesario. Y vivió el resto de su vida cargando el peso de haber participado, aunque fuera indirectamente, en esa decisión. Ese peso lo convirtió en un activista, en un hombre que usó cada plataforma que tuvo disponible para decir lo mismo de distintas maneras. Despierten, piensen, actúen, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí estamos nosotros, décadas después, con más herramientas que nunca, con más acceso que nunca, con más capacidad de comunicarnos y organizarnos que cualquier generación anterior en la historia. Y la pregunta que Einstein nos estaría haciendo hoy, con esa mirada que atravesaba las cosas, con esa voz directa que no tenía paciencia para los eufemismos, sería una sola. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo con todo eso? No te la hago yo, te la hace él, a través del tiempo, a través de las páginas que dejó escritas, a través de la vida que eligió vivir cuando hubiera podido elegir simplemente quedarse en silencio y resolver ecuaciones. El mensaje oculto de Einstein no estaba oculto porque lo hubiera escondido. Estaba oculto porque nosotros elegimos no verlo, porque era demasiado exigente, demasiado directo, demasiado incómodo para enmarcarlo en una pared y seguir viviendo igual. Pero hoy lo viste, y eso ya cambia algo. Llegamos al final de este recorrido. Pero antes de cerrar, quiero que te quedes con algo que va más allá de todo lo que hemos hablado hoy. Einstein murió en 1955, sin teléfono inteligente, sin redes sociales, sin algoritmos que decidieran qué información merecía ver y cuál no. Vivió en un mundo que, comparado con el nuestro, era casi primitivo en términos tecnológicos. Y aún así, entendió algo sobre la naturaleza humana que nosotros, con toda nuestra sofisticación, seguimos sin querer aceptar del todo. Que el problema nunca fue la falta de información, fue la falta de voluntad para usarla bien. Hoy tienes en tu bolsillo más acceso al conocimiento humano que el que Einstein tuvo en toda su vida. Hoy puedes leer sus cartas, sus discursos, sus reflexiones, con solo buscarlo. Hoy puedes conectarte con millones de personas que piensan, que cuestionan, que construyen. Hoy tienes herramientas que él nunca soñó que existirían. La pregunta no es si tienes los recursos. La pregunta es qué decides hacer con ellos. Einstein no era un superhombre. Era alguien que eligió, una y otra vez, pensar cuando era más fácil obedecer, hablar cuando era más cómodo callarse, incomodar cuando era más seguro encajar. Y esa serie de elecciones, pequeñas y constantes, acumuladas a lo largo de una vida, es lo que lo convirtió en la figura que hoy, 70 años después de su muerte, seguimos necesitando escuchar. Yo creo, y lo digo con convicción, que el legado más importante que Einstein nos dejó no está en ningún libro de física. Está en la demostración viviente de que una sola mente que se niega a apagarse puede cambiar la manera en que la humanidad entera entiende el universo, y que una sola voz que se niega a callarse puede seguir resonando décadas después de que su dueño ya no esté. Eso significa que lo que tú piensas importa, que lo que tú dices importa, que las preguntas que te haces, las conversaciones que tienes, las ideas que te niegas a dejar morir en silencio, importan más de lo que crees.
Einstein ya sabía lo que iba a pasar con la humanidad. Ahora tú también lo sabes. Y saber, como él mismo nos enseñó, no es suficiente. Lo que importa es lo que haces después. Si este video te hizo pensar, si algo de lo que escuchaste hoy se quedó contigo, si sientes que hay una conversación que vale la pena seguir teniendo, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más. Cuéntame qué cambiarías, qué cuestionas, qué te generó este recorrido por la mente y el legado de uno de los seres humanos más extraordinarios que haya caminado por este planeta. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. No por el video, por la conversación que puede generar. Porque Einstein tenía razón en algo más. Las ideas solo cambian el mundo cuando dejan de quedarse en una sola cabeza. Nos vemos en el siguiente. Hay una última cosa que quiero decirte antes de que te vayas. Y no es sobre Einstein, es sobre ti. Durante los últimos minutos, recorriste la vida de un hombre que el mundo intentó ignorar, reducir y encasillar. Un hombre al que le dijeron que no encajaba, que cuestionaba demasiado, que incomodaba. Un hombre que perdió su país, que cargó culpas enormes, que vivió rodeado de un mundo que avanzaba más rápido de lo que era capaz de aprender de sus propios errores. Y que aún así no se rindió, no se cayó, no dejó de pensar. Si llegaste hasta aquí, algo en esa historia te habló. Y yo no creo que sea casualidad. Las personas que buscan este tipo de contenido, las que se detienen a reflexionar, las que eligen invertir su tiempo en entender el mundo en lugar de simplemente consumirlo, son exactamente el tipo de personas que Einstein hubiera querido que existieran en mayor cantidad. Son las personas que él tenía en mente cuando hablaba de la esperanza que todavía le quedaba sobre la humanidad. Así que no subestimes lo que acabas de hacer, porque en un mundo diseñado para distraerte, elegir pensar es un acto de resistencia. Pequeño, silencioso, pero real. Einstein nos dejó muchas cosas. Teorías que cambiaron la física, advertencias que la historia confirmó. Una filosofía de vida que todavía hoy tiene más vigencia que la mayoría de los libros de autoayuda que se publican cada año. Pero sobre todo, nos dejó una pregunta abierta. Una pregunta que no tiene respuesta científica, que no puede resolverse con ninguna ecuación y que cada generación tiene que responder por sí misma. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos? Él respondió esa pregunta con su vida entera. Ahora te toca a ti. Si este canal te aporta, si sientes que cada video te deja algo con lo que pensar, suscríbete, activa la campana, comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. No porque necesite un video, sino porque necesita saber que hay personas que todavía se toman en serio las preguntas importantes. Gracias por estar aquí. Gracias por